Soy Diego Bagú, tengo 47 años, soy astrónomo y ya desde hace varios años desarrollo mi actividad aquí en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, y desde 2014 soy director del planetario de nuestra universidad. Mi pasión por la astronomía o por el espacio la tengo desde que tengo uso de memoria. Realmente desde muy chico. Tengo algunas imágenes, sí, que quizás puedo decir que fueron como disparadores. Por ejemplo, es increíble cómo una imagen o una situación puede disparar todo un trayecto en la vida de una persona, ¿no? Y tengo una imagen yendo a la casa de mi abuela, en el centro de Tandil. Había un negocio que tenía una gigantografía de un astronauta en la Luna. Hoy con los años me di cuenta que sería Buzz Aldrin seguramente, la segunda persona en caminar en la Luna. Y esa imagen a mí me impactaba. Yo quería ser ese astronauta, quería estar adentro de ese traje y caminar en la Luna. Y cada vez que iba a la casa de mi abuela me paraba a ver esa imagen. Y yo me acuerdo que veía Cosmos, ¿sí? En Tandil, por Canal 8 de Mar del Plata, el único canal que teníamos. Y yo le preguntaba a mi mamá qué era el Cosmos. Y mi mamá trataba de esbozar alguna respuesta con ese amor de madre y sabiendo que a mí realmente me llamaba mucho la atención. O sea que esa fascinación por el espacio la tuve siempre. Luego se fue acrecentando con la lectura de un libro, de una revista, algún documental que pasaran por televisión. No era la televisión de ahora, ¿sí? Era una señal de televisión. Y eso potenció mi pasión, digamos. Cuando me vine a La Plata a estudiar, mi familia fue fundamental. En particular mis padres, ¿sí? Eran años muy difíciles, al menos en mi familia y en muchas familias argentinas. Estoy hablando del año 1995. Fueron fundamentales para que yo pudiese radicarme acá en La Plata. Así que fue todo un esfuerzo la carrera, porque fue una carrera que hice desde el primer día trabajando, pateando la calle, como decimos en el lunfardo, y bueno, y con algunos pesos que podía juntar haciendo changas, más la ayuda de mi familia, que fue fundamental, pude desarrollar la carrera. Así que, bueno, y siempre me acompañaron en ese deseo de estudiar una carrera muy poco tradicional. No solamente en Argentina, en todo el mundo. Es una carrera muy poco tradicional. Así que fue fundamental el apoyo de mi papá y de mi mamá. Al poquito tiempo de recibirme, tuve la posibilidad de aplicar para una beca para ir a estudiar a Alemania, para ir a hacer estudios de doctorado. Y en el momento en que me estaba preparando para lo que eran los exámenes, una especie de entrevista con un jurado muy grande, que es quien te evalúa, mi papá se enfermó de cáncer. Y mientras tuvimos el diagnóstico, hasta su fallecimiento pasó muy poquitos días. Pasaron alrededor de 2 semanas y media.
la paradoja fue que el día que yo tenía que dar esa entrevista frente a un jurado muy grande, me acuerdo, 16 personas en Buenos Aires, era el 19 de noviembre de 2007, no me lo voy a olvidar nunca más. Por algunos mensajes y no mensajes de mi familia en Tandil, yo presentí que mi papá estaba muy mal, que estaba ya en un desenlace. Y no quise preguntar, realmente no quise preguntar, por un mecanismo de autodefensa, digamos. Tenía la mente muy, muy fría, me acuerdo, muy, muy fría. Me puse en un modo muy pragmático, porque me daba cuenta que finalmente no podía hacer nada desde el lugar en el que yo me encontraba. Y pensé que lo mejor que podía hacer, de alguna manera en agradecimiento a mi papá también, ¿no?, era hacer lo que tenía que hacer ese día, que era ir a esa entrevista y dar lo mejor de mí. Y me acuerdo que llegué a Buenos Aires y llegué con mucho tiempo a la entrevista. Llegué como a las 2 de la tarde, cuando mi entrevista era a las 3. Y el director del jurado salió, me dice, sé que tu entrevista es a las 3, no lo tomes como ninguna presión ni nada, pero si querés adelantar la entrevista a las 2, nosotros más que agradecidos. Y si bien era una situación de muchos nervios dar esa entrevista, como mi cabeza estaba con mi papá, una situación tan crítica como la que estábamos viviendo con mi familia, la cuestión es que le dije sí, por supuesto, con una tranquilidad absoluta, porque la entrevista para mí ya pasaba absolutamente a un segundo plano. Entré a la entrevista, me agradecieron todos que adelantase la entrevista, que no era algo normal, me dijeron. Y fue una entrevista en español y en inglés. Siempre digo, nunca hablé tan bien inglés como ese día. Fue el mejor examen de mi vida, porque mientras me iban preguntando, yo iba respondiendo absolutamente en automático. Yo iba respondiendo lo que tenía que responder. Fue algo muy raro. Y mi cabeza estaba en Tandil, sabiendo que seguramente mi papá no lo iba a ver. Hacía ya una semana que no lo veía. Se juntaron esas dos cosas. El examen más importante de mi vida con la situación más dolorosa. Y yo te juro que me fui de esa entrevista sabiendo que había sacado la beca, que era la beca más importante que daba Alemania en esos años, para ir a estudiar a Alemania. Y me acuerdo que salí y lo primero que hice fue llamar a mi hermano. Yo tengo 2 hermanos, los 2 estaban allá en Tandil. Llamar a mi hermano y mientras iba caminando por Florida, por la calle Florida, a tomarme el micro para volverme a La Plata, me acuerdo que mi hermano me dijo, ¿cómo te fue? Le digo, bien. Saqué la beca. Me dice, ¿pero cómo? ¿No te dan los resultados al mes? Sí, me dice, pero estoy absolutamente seguro de lo que dije y de lo que va a pasar. Y me dice, bueno, le pregunté por papá y me dice, bueno, vení para Tandil, que papá ya está internado y bueno, venite. Y no llegué a verlo. Mi papá falleció mientras íbamos en viaje a La Plata. Y a los 2 días me mandaron un mensaje de que había ganado la beca. Ese fue el momento por ahí más duro, como experiencia de vida, no me lo voy a olvidar mientras viva. Pero bueno, la satisfacción de... nunca sentí ningún arrepentimiento ni nada por el estilo. La satisfacción de hacer lo que tenía que hacer en ese momento y de alguna manera, aunque él no lo haya visto, lograr un objetivo que en gran parte fue gracias a mi viejo y a mi vieja.
El ser director del planetario, que me hayan invitado a formar parte de la gestión de la facultad y ser el director del planetario, fue de lo más lindo que me pasó en lo profesional. No me lo hubiese imaginado, la verdad que no me lo hubiese imaginado, porque aparte fue muy lindo cómo se dio el llegar a la dirección del planetario, porque en realidad yo había tenido una trayectoria en lo que es la divulgación de la ciencia y en la extensión universitaria ya de una buena cantidad de años. Yo había estado en Alemania, había vuelto, había comenzado a trabajar en otra universidad también. Entonces no estaba en el día a día de esta facultad. Y desde lo laboral siempre digo, fue lo más lindo que me ha pasado. Ahora tengo otro proyecto laboral muy grande, más desafiante incluso. Pero bueno, hasta este momento fue una etapa hermosa que culmina ya en unos meses, culminará 8 años a cargo de la dirección del planetario. La verdad, no me hubiese imaginado nunca esta situación. La situación que la disfruté muchísimo y que hicimos muchas cosas y que estoy muy contento porque realmente no solamente se lo ha disfrutado en la ciudad de La Plata al planetario, sino que sabemos bien que hemos podido ser referentes en lo que es la comunicación científica, sobre todo en la astronómica, ¿no?, en el país. Así que está culminando una etapa realmente hermosa desde lo laboral. Yo soy un afortunado en cuanto al aspecto laboral, digamos, porque trabajo de lo que me gusta. Por eso siempre, sobre todo cuando hablo con los más chicos, trato de que se den cuenta, de incentivarlos a que encuentren realmente lo que les apasione. A mí me apasiona la divulgación científica, la educación, la gestión. Estoy trabajando en todo eso. Así que realmente es muy bueno poder trabajar en lo que a uno le gusta, te hace bien. Me faltarían varias cosas, ¿no? Muchas cosas. Una de ellas es viajar al espacio. Yo creo que no voy a perder esa oportunidad. El turismo espacial se tiene que acelerar bastante, ¿sí? No voy a ser astronauta, pero ¿quién no te dice que quizás en un par de años, cuando esto de alguna manera cobre más volumen y se masifique, aunque van a pasar muchos años para que realmente se masifique el acceso al espacio, ¿por qué no pensar en algún viaje a la órbita terrestre? Esa esperanza no la pierdo, ¿eh? Y eso sí que sería cumplir un gran sueño.